Vamos a enseñarles cómo funcionan los mapas de calor de ETFs en TradingView. Recuerden que pueden suscribirse a nuestro canal de TradingView en español. ¡Empecemos! Lo que tenemos aquí en pantalla son los mapas de calor de ETFs de Estados Unidos. En la parte izquierda tenemos el donde pone capital, se refiere a ETFs basadas en acciones. Luego a la derecha tenemos de renta fija, es decir, bonos. Y luego tenemos en la parte de abajo materias primas. Y luego sí que es verdad que tenemos aquí algunas específicas, ¿no? Con una estrategia muy definida, que son las de asignación de activo. Y luego aquí tenemos las alternativas para inversiones que tienen una estrategia muy específica y luego de divisa. Entonces, aquí, ¿cómo podemos encontrar esas oportunidades de inversión interesantes dentro de estas ETFs? Bueno, recuerden que las ETFs es una clase de activo muy particular. Tienen unas comisiones que vienen a ser anuales y que suelen cobrarse dentro de la propia ETF, es decir, se deduce del precio, ¿no? Entonces usted no tiene que preocuparse de pagar unas comisiones de la propia ETF porque ya digamos que eso lo hace la propia ETF dentro del precio. Sí que es cierto que depende del broker, puede tener unas comisiones adicionales, ¿no? Y luego obviamente las comisiones de spread. Entonces, para poder buscar esas buenas oportunidades de inversión, lo que tenemos aquí en la parte izquierda, vamos a enseñarle esas herramientas que tenemos dentro de la ETF. Tenemos lo que viene a ser Assets Under Management, que significa activos bajo gestión. Y aquí lo que puede utilizar es, el activo bajo gestión es la capitalización bursátil de la ETF, es decir, cuánto capital hay puesto dentro de esa ETF. Aquí, por ejemplo, en el S&P vemos que esta ETF en particular tiene cerca de 500.000 millones de dólares dentro de la propia ETF, ¿no? Y en esta segunda sería un poquito menos, con cerca de unos 400.000 y así iría sucesivamente. De hecho, en los cuadraditos pequeños, pues verá que la capitalización a esta, por ejemplo, son de 1.500 millones. Esta ETF es mucho más pequeña, obviamente, que estas de aquí. ¿Por qué tienen tanta capitalización bursátil la del S&P 500, por ejemplo? Bueno, pues porque la S&P 500 tiene unas comisiones muy bajas y luego encima históricamente pues ha funcionado muy bien a lo largo de las últimas 100 años, ¿no? Entonces el S&P 500 pues salvo algunos años en particular suele ser una inversión muy interesante, ¿no? Y luego tenemos aquí, si hacemos clic otra vez aquí en la que viene a ser el recuadro de tamaño por, podemos elegir por volumen, ¿no? De negociación o volumen y precio, ¿no? Es decir, aquí no nos cambiaría el factor. Y luego rentabilidad por dividendo, que esta sí puede ser muy interesante, ¿no? Si activamos la actividad rentabilidad por dividendo, aquí nos diría un listado basado en ese rendimiento, ¿no? Pues aquí un rendimiento del 73%, luego habría que verificar eso. ¿Que ¿Cómo puede verificarlo? Bueno, dentro de, si usted busca en internet esa ETF, el código, ¿no? Por ejemplo, si buscamos una ETF, volvemos por ejemplo a Assets Under Management, si buscamos esta ETF, buscamos el ticker TPY en internet y buscamos SPDR, que es el proveedor de esta ETF, nos saldría en la página web pues esa información y luego hay una cosa que se llama fact sheet o una descripción o un PDF, un documento donde le especifica el nivel de riesgo que tiene ese activo y le dice también el porcentaje de dividendos, la comisión, ahí está todo especificado. Entonces ahí podría encontrar esa información relativa a ese ETF. Yo recomiendo, se recomienda siempre que busque, que mire, antes de invertir en una ETF, que mire ese documento, porque precisamente es una de las cosas muy interesantes de las ETFs, la transparencia. Puede ver dónde se está invirtiendo, ¿no? Es decir, las ETFs son completamente transparentes. Puede ver los porcentajes que se está invirtiendo de cada activo dentro de esa ETF. Puede ver su rendimiento en los últimos 5 años. Eso es muy interesante. Le puede ayudar a evaluar esa información de si ETF es atractiva o no. Sí que es cierto que nosotros en TradingView tenemos el analizador de ETFs donde pueden encontrar mucha de esa información dentro, ¿no? de la plataforma de TradingView. Pero bueno, siempre está bien también chequear ese documento. Y luego la parte también de la derecha tenemos el rendimiento, que es una parte muy interesante, ¿no? Podemos ver el rendimiento diario, rendimiento semanal del activo. Si por ejemplo buscamos en activo bajo gestión y ponemos el rendimiento diario o el mensual, por ejemplo, aquí podemos ver cómo han ido evolucionando históricamente. Y luego recuerde que puede eliminar un poco de filtro. De hecho, podemos hacer, por ejemplo, rendimiento anual, ¿no? Que es el rendimiento del año 2023, por ejemplo, que es el year to date que tenemos actualmente. Y vamos a hacer ese filtro, ¿no? Vamos a eliminar el ruido. Entonces cogemos aquí, vamos a la parte multiplicador y hacemos un filtro de 30% con valores de 30%. Es decir, aquí ya, como ven, hay movimientos muy insignificantes y los que son significativos aparecen muy en verde, ¿no? Entonces vamos a eliminar todavía más el filtro, vamos a eliminar todo lo negativo
y los puntos intermedios de 0, 10%, menos 10, y nos vamos a quedar con los extremos. Aquí lo ven, aquí podemos ver que el Nasdaq, la ETF del Nasdaq QQQ, podemos ver claramente que ha sido el ganador este año y que ha sacado un 53%, ¿no? Entonces aquí ya podemos, digamos, hacer ese filtro de, oye, ¿cuáles son las inversiones más interesantes y cuáles son las que menos, ¿no? De hecho, si quitamos el 30, nos aparecerán las que menos. Y aquí lo veríamos, ¿no? Aquí veríamos, por ejemplo, de la que viene a ser la que vende a corto en el Nasdaq. La que vende a corto en el Nasdaq, pues obviamente, pues no ha ido muy bien. Pero puede ir bien en momentos en el que el mercado pues está muy volátil, en el que todo parece que ir hacia abajo. Entonces invertir en una ETF que invierte a corto en el Nasdaq puede ser muy interesante, ¿no? Todo depende de la estrategia que quiera usted utilizar, ¿no? Pero recuerde que hay todo tipo de clases de activos de ETF. Los fondos indexados tienen todo tipo de estrategias, ¿no? Entonces siempre hay que investigar para buscar la estrategia que desee aplicar dentro del trading. Normalmente todo está disponible en ETFs y hoy en día está muy de moda. Luego nos iríamos a la parte de rendimiento del año. Podemos también, digamos, hacer una organización según el rendimiento de ese año en particular. Y luego también tenemos aquí el rendimiento total del valor liquidativo. Es decir, nos vamos a ir, por ejemplo, vamos a poner una configuración básica otra vez, vamos a ir al diario y vamos a hacer clic en rendimiento total valor liquidativo mensual, ¿no? Y aquí nos podría ver también los cambios en valor liquidativo, es decir, de la cantidad que se ha puesto de capital dentro de esa ETF, que también es un muy buen indicativo para buscar dónde están dando el capital en las ETFs, ¿no? Luego también pues un porcentaje en la parte superior del 25, podemos ver también la volatilidad, en base a la volatilidad. Esto le recomiendo que según su estrategia pues utilice estos filtros para, digamos, buscar más lo que más se asemeje a lo que está buscando en estrategia, ¿no? Y luego el beta a un año, el beta a 3 años, toda esta información pues también es un indicador técnico muy popular en el trading que puede buscar información también en TradingView. Una vez ya, digamos, visto toda esta información y ya tenga claro por dónde quiere ir, qué tipo de ETF quiere buscar, aquí tenemos también unos filtros adicionales. Es decir, si quiere ir más genérico y no sabe realmente qué tipo de activo quiere buscar, pues bueno, podemos hacer clic en la clase de activos y poner sin agrupar. Entonces no lo pone todo junto. Es decir, no escatima en bonos o ETFs de asignación fija, no, aquí iría todo junto. Y luego aquí, aunque sea un poco caótico, obviamente, aquí nos aparecerían sin ordenar, ¿no? Es decir, todo con el mismo tamaño, sin el volumen de activo bajo gestión, ¿no? De capital. Esto es más interesante cuando hacemos el filtro. Cuando si hacemos clic en filtros y queremos buscar, vale, pues quiero solo que me muestres un capital superior a 70.000 millones. Entonces le damos aquí a aceptar y nos aparece ese listado. Entonces aquí si le damos otra vez al monográfico, al monotamaño, pues aquí nos aparecen en orden, ¿no? Sin tener en cuenta el tamaño de capitalización introducida dentro de esa ETF, ¿no? De las ETFs que se ven en pantalla. Luego también tenemos en filtros, tenemos otra opción, la rentabilidad por dividendo. Hay diferentes tipos de rentabilidades, porque hay algunas ETFs que invierten el dividendo y otros que lo reparten. Las que lo invierten dentro del precio, pues no se verán en esta lista. Las que sí reparten el dividendo al accionista, entonces sí que nos aparece en la lista, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, queremos un rendimiento, vamos a ser algo entre el 17 y el 35%. Y luego recuerden que también tenemos las de volumen, también para poder ver el volumen negociado y el volumen por precio. Le damos aquí a aceptar y nos aparecería el listado, que en este caso pues no nos aparece ninguna. Habría que bajar un poco a realista, vamos a poner un 4%, tampoco nos aparece ninguna. Entonces nos vamos a ir ya finalmente al 1% y ya debería aparecer alguna. Aquí sí, aquí ya nos aparece en el listado. Dependiendo de la estrategia y dependiendo de los activos que pueden buscar, pues aparecerá o no en el listado. Es cierto que las ETFs no suelen repartir mucho dividendo, pero es cierto, salvo algunas específicas, ¿no? Como High Dividend Yield, entonces son como muy enfocadas a repartir dividendo, ¿no? Acciones tipo como AT&T, etcétera, etcétera, ¿no? Pero normalmente reparten poco, sobre todo las del S&P, porque es un índice que engloba las 500 compañías del S&P, muchas de ellas no reparten dividendo, al final se toma la media y el dividendo es un 1%, en torno a un 1,5%, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego, cuando terminamos ya la parte de filtros, recuerden que si desactivan el listado principal aparecerán ETFs de otros países. Y luego nos vamos a la parte de configuración de estilo, que pueden aquí pues cambiar el título, cambiar que no desaparezca o aparezca el logo. Incluso puede que en vez de símbolos aparezca la descripción, así nos aparece más claramente el tipo de ETF, ¿no? Y luego el primer valor, que viene a ser el porcentaje de cambio, ¿no? Que podríamos añadir un segundo valor, que puede ser el precio de la ETF y los activos bajo gestión, como interesante, el capital, ¿no? Puesto dentro de la ETF. Y recuerden el esquema de colores, si lo quieren
poner para daltónico o monocromático para que no tenga ninguna... no se sienta influenciado, ¿no?, por el movimiento del precio. Y bueno, esto es todo. Espero que les haya gustado este rápido tutorial de mapas de calor de TF. Recuerden que pueden dejarnos sus comentarios en este vídeo.